de qué prefieres, el cine comercial o el cine independiente. Para acompañarnos hoy tenemos a Hugo Pagán, quien es crítico de cine. Bienvenido. Hola, muchas Lisbeth. gracias por acompañarnos. Y tenemos también a Abel Rodríguez, quien es cineasta. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Señora, la pregunta de una vez a la palestra, ¿qué es mejor? ¿Cuál prefieren, el cine comercial o el cine independiente? Veamos al crítico. Bueno. Hugo, pidiéndote disculpas Sí, ya claro. de antemano, inmediatamente, porque tú creías que venías a hablar de política, que era un debate en serio, político. más política. Lamentablemente. Me voy del C. Raulito me dijo a mí Lamentablemente. que el tema era otro. Pero no bueno, vamos a hablar de política en el día de hoy. nos adaptamos, no hay problema. Vamos a refrescarnos los oídos y hablar de algo Qué como freco. No, ya está bien, vamos a ver. No, ¿Qué pero tú opinas? bueno, ese debate siempre ha estado sobre la palestra y de verdad que es un poco difícil de uno inclinarse hacia uno u otro. Si es término de gusto, obviamente está muy claro todo, pero a la hora de hablar de industria, de cine como tal, es muy difícil inclinar la balanza porque entiendo yo que el cine comercial, como le llamamos, o el de los grandes estudios, es el cine que al final termina, vamos a decir, subsidiando el otro cine, el cine que sí nos gusta ver, el cine que nos apasiona y ese cine que se hace con pocos recursos. Pero definitivamente el cine hollywoodense siempre tendrá un lugar en las mentes, claro, porque a fuerza de repetición pues se ha ido grabando en las mentes de la persona sus estándares, sus convencionalismos, sus clichés, de una forma u otra han formado lo que hoy se conoce también como cine. A ver, Abel, ¿qué opina Bueno, usted? yo creo que para los gustos se hicieron los colores y definitivamente los mercados se forman por los tipos de público, las categorías de audiencias, esos gustos personales de cada quien y las industrias pues tratan de satisfacer a todo el mundo. Me parece que el cine independiente es una reflexión más personal, es un cine de autor. Es un cine que trata de conmover a una audiencia específica, ya una audiencia con un tipo de madurez, un tipo de gusto, un tipo de perfil. Y es un cine que se basa casi siempre en historias reales o historias que pueden partir de la ficción, pero que tienen una reflexión muy profunda hacia la audiencia. Nosotros aspiramos a un cine independiente, a un cine de autor, a un cine que definitivamente dependerá de la madurez de la audiencia, del cambio de los gustos, de una audiencia con grandes niveles De educativos, educación, con grandes niveles culturales. Y me parece que nuestra evolución como cine dominicano, el nuevo cine dominicano, yo creo que ya está creando los cimientos para eso. El nuevo cine dominicano, cuando usted dice eso, ¿a qué usted se refiere? Bueno, al mismo cine independiente, a ese cine de autor que no encuentra pantalla, películas como Adín Abel, películas como Dólares de Arena que no recibieron gran audiencia y estuvo en pantalla, o películas como La Lucha de Ana, películas que definitivamente pues tratan de contar otras perspectivas de la vida, otra visión del mundo. Y aspiramos a que la misma audiencia pues se encargue de pedir ese tipo de cine en los próximos años. ¿Será que el dominicano tiene miedo de encontrarse con su propia realidad o es basado simple y sencillamente por la poca educación que lamentablemente el pueblo en general tiene? Porque esos son buenas películas, excelentes películas, pero un reflejo muy real y nosotros a veces le corremos a eso. Bueno, hay una audiencia que aspira a ir al cine a entretenerse, a divertirse en grupos, a reír con el popcorn en la boca, y yo creo que eso es bueno también, es saludable para la industria. He escuchado a muchas personas, por ejemplo, nosotros, las personas que estamos en el medio, que tenemos cierto criterio, a veces a mí me sorprende mucho porque te encuentras a alguien y dice, ¿qué estás viendo? ¿Qué vas a ver? Voy a ver tal película. Me dicen que es malísima, pero uno se ríe muchísimo. Y me vine a reír. Entonces, ¿cómo es que el dominicano, por ejemplo, muchos de nosotros, la gente critica que aquí solamente se hacen comedias? Dicen que muchas de esas comedias son con los mismos chistes reciclados. Sin embargo, son las más taquilleras, son las más esperadas, son las que la gente más va a ver, las de más aceptación. Como bien dijiste, muchos títulos, aquellos títulos la gente no le da mucho apoyo. Entonces, no somos nosotros mismos la audiencia que está eligiendo este tipo de cine dominicano. Bueno, yo creo que definitivamente el cine de evasión siempre ha estado ahí. Y el reflejo de nuestra industria incipiente es ese. O sea, cómo nace una industria es así, con ese cine que primero arrastra al público a las masas y luego eso genera las otras producciones que Abel mencionaba. Definitivamente, la comedia, como tú bien dices, siempre será, vamos a decir, nuestra punta de lanza para seguir abriendo camino.
Y sorprendentemente, algo que es un factor positivo también, es que esas comedias que tú mencionas fueron las más taquilleras por encima de grandes estrenos a nivel internacional en nuestras salas. Sí, se encontraron con grandes películas de frente y las mataron. Yo siempre he abogado y siempre digo que definitivamente, como Abel mencionó al principio, gustos es una cosa, pero entender el cine como industria, definitivamente es el que quiere la carne tiene que comerse el hueso también. Entonces vamos a necesitar por obligación tener ese tipo de películas para que las otras se sigan formando profesionales. Eso es bueno porque al final tienes personas trabajando, tienes guionistas trabajando, tienes técnicos trabajando y al final pues tendrás películas como Dólares de Arena, películas como Despertar de José María Cabral, etcétera. O sea, es una industria. En la industria tenemos el lado positivo y el lado no tan positivo, pero hay que aceptarla como tal. Una pregunta interesante. Muchas personas, bueno, vamos a decirlo así, debido al tiempo que pasó entre esa película y la del boom, así taquillero como fue Nueva York 1, y fue Un pasaje de ida. Un pasaje de ida fue una película, vamos a decir, también independiente, cuando aquí en este país, si acaso se sabía que se podía hacer cine, claro, y había muy pocas salas de cine, aunque sí más tradición en cuanto a nuestros padres que fueron a disfrutarle y tenían otro nivel educacional, que era el que iba a ver el cine, o es el que iba más a ver el cine en ese entonces. ¿Qué podemos hablar? ¿Qué ha pasado desde Un pasaje de ida hasta Nueva York 1 y a lo que tenemos al día de hoy? ¿Cuál ha sido el crecimiento o no, vamos a decir, o nos quedamos simple y sencillamente en lo monetario? Yo pienso que ha sido un crecimiento muy positivo. Yo que sufrí esa década de la premier, de la exhibición de Un pasaje de ida, donde quiero que sepan que, si bien es cierto, es la película más ganadora, más importante del cine dominicano, si se quiere, con más de 15 premios internacionales, no así recibió el mismo respaldo en las salas. O sea, estamos hablando de una película que se ha presentado en diferentes ocasiones por lapsus de 5 años. Exacto. Y ha pasado siempre lo mismo, poco público en las salas. Entonces, me parece que en este momento estamos viviendo una época dorada, entre comillas. Yo creo que la ley de cine pues ha incidido muchísimo en la posibilidad de la creación de producciones cinematográficas, y definitivamente que ese boom, ese auge va a traer cosas buenísimas, cosas regulares y cosas no tan buenas. Pero eso no son cosas, por ejemplo, Abel, ¿tú no consideras que esas son cosas que suceden, situaciones que suceden a nivel mundial? Como por ejemplo vemos cuando la temporada de los Oscars, la temporada de las premiaciones, se nominan un montón de películas que la gente se entera de esa película, las escucha mencionar porque están nominadas quizá para los Globos de Oro, para los Oscars, para los SAG Awards, pero la gente ni siquiera sabía que estaba, por ejemplo, en cartelera. Y eso es un trampolín para esa película, para que la vuelvan a poner otra vez en cartelera y para que la gente las vea. Ahí es cuando regularmente la gente sabe de ellas, quién la dirigió, quién la escribió, exacto, quién está actuando. ¿No es esto común que pase a nivel internacional en películas que son pequeñas, que quizás no tienen el dinero para promoverse tanto como la de los grandes estudios, pero que resultan muchos años ser las mejores, las más premiadas? Bueno, así como tú sostienes esos índices que de alguna manera manejan la publicidad para promover todo el cine que se hace en Hollywood, que también tiene una cápsula independiente, sí, nosotros no nos podemos manejar por esa forma, ¿no?, del análisis. Si hablamos de cine dominicano independiente, pues... No, yo estaba diciendo que esto era algo que era común, claro, que no crees tú que pasa en todo el mundo, que esto no es algo solamente en República Dominicana, sino que esto es algo normal en todas las industrias. Me imagino que sí, pero el detalle es cuál es la población de cada uno de esos países, ¿no?, sí, que responden al mercado o al interés de ese cine independiente, sí, porque claro, si tomamos el caso de la audiencia mexicana o la audiencia de la India o de Estados Unidos, el creador o el productor que hace una película independiente, me imagino que hará negocio en esos países. Claro. Ahora, ¿cuántas personas van al cine dominicano? ¿Y cuántas personas, como en el caso que me tocó, que me pareció una cosa fantástica disfrutar de Dólares de Arena con pocas personas, pero eso es algo personal, ¿no? Sin embargo, es una obra que a mí me encantó. Y eso pasará en todas las industrias, pero volvemos al tema económico, ¿no? Cuando usted apuesta a una película independiente, pues piensa que necesariamente no va a tener un estándar de costo de producción que simplemente arriesgue. Es un gusto que tú te vas a hacer. O sea, el cineasta en ese caso está buscando, va a ser un gusto y sabe que es muy probable que si le va bien empate, tal vez. Pero ahí, en ese punto, hay una ventaja también de la industria. Sí. Si películas tal vez como Jaque Mate,
y otras anteriores abrieron el camino para que hoy Dólares de Arena pueda, por ejemplo, estar presentándose en cines comerciales en Brasil. Digo, las películas como Jaque Mate, que se nomina, se postula al Oscar. Quizás no la película de la calidad que perseguimos o el estándar que queremos enseñar en el extranjero, pero al final abrió el camino, dio ese primer paso. Tú mencionabas un pasaje de ida. De un pasaje de ida quizás son las 3 etapas. Un pasaje de ida, Nueva York, que le da el carácter comercial al cine, y luego la etapa que mencionaba Abel de la ley de cine, que pues hace el cine lo convierte en una verdadera industria. Entonces yo creo que al final es eso. Tú tienes un producto que no es el que tú quieres exportar, pero sirve para trillar el camino y luego cede el paso a que pasen películas como Dólares de Arena o películas de corte más independiente y puedan exhibirse en otros mercados. Ahorita mencionábamos el Festival de Cine del Cairo. Dólares de Arena obtuvo un premio ahí. Correcto. Wow. Y es que así. no se sabe. O sea, Bueno, no sabe porque eso no dijiste dijiste, en buenos momentos. pero se como le que no hace, tienen claro, eso te decía ayuda. porque es lo mismo que mencionaba Lisbeth. Esas grandes producciones sí tienen la fuerza para hacer mucha publicidad. Las pequeñas tienen que conformarse con las notas de prensa, con lo que pueda difundir el público más especializado o los cronistas más especializados. O los circuitos de festivales, que definitivamente yo creo que es un segmento importante Claro que sí. a destacar en muchos países. Usted hace una película independiente y si opta o si tiene la calidad necesaria y aceptada en estos circuitos, pues ya usted consigue otro tipo de ganancias que pueden ser los mismos premios, el reconocimiento y la apuesta por otra película.